Hola, buen día. Bienvenidos a otra transmisión. El día de hoy nos encontramos en Ingenes Guadalajara y nos acompaña el doctor Jorge Pérez para hablarnos sobre la resistencia a la insulina y su impacto en la infertilidad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Nos podría hablar un poquito de usted? Sí, claro que sí. Yo soy el doctor Jorge Alberto Pérez Aguirre. Estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realicé la carrera de ginecología y obstetricia en el Hospital Dr. Valentín Gómez Farías, donde realicé un curso de mínima invasión de laparoscopía en esta institución, igual que la colposcopía. Y fertilidad lo realicé aquí en el Instituto Ingenes, donde llevo laborando por 3 años. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Le parece bien si comenzamos con el tema? Sí, claro que sí. Doctor, ¿nos podría platicar qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una respuesta insuficiente de los tejidos del organismo ante esta hormona. Esta hormona se encarga de mantener los niveles normales de glucosa en sangre y este aumento generalmente hace o actúa sobre algunos otros tejidos. Cuando aumenta demasiado puede afectar sobre todo al ovario. Generalmente cuando afecta al ovario puede afectar a las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que son mujeres que generalmente pues no llega su menstruación, son mujeres que tienen ciclos irregulares, pueden tener aumento de vello facial, les cuesta trabajo bajar de peso y van a tener también acné, pueden tener también vello facial o abdominal y generalmente esto está dado porque el aumento de la insulina va a hacer que haya también aumento en las hormonas masculinas y esto va a hacer que tengan problemas de fertilidad, además de que está relacionado con temas de mala fecundación, de mala implantación y se relaciona también con pérdidas de embarazo. Entonces sí es un tema muy importante y que es importante abordarlo de la mejor manera. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son diversos. Las pacientes pueden sentir, muchas sienten depresión cuando vienen con nosotros, no lo expresan. Pueden sentir también muchos cambios hormonales. Van a sentir que son mujeres que no pueden bajar de peso, como te comentaba. Van a tener mucho deseo por consumir carbohidratos y generalmente pues esto hace que haya un círculo en el que no puedan tener ese control de peso adecuado y va a afectar también su fertilidad. Además de que pues sí es un tema importante el cómo se van a sentir el día a día. Ok, doctor. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son diversas, no está bien especificado cuál es la causa, pero sí se ha visto que está relacionado con algunos temas. Uno puede ser el sobrepeso, está también muy relacionado con problemas genéticos, también el problema étnico. Nosotros los mexicanos somos más propensos a tener este tipo de problema. Además, hay pacientes que están consumiendo algunos tipos de medicamentos como pueden ser glucocorticoides, eso puede alterar también los niveles de insulina y lo que comentábamos, lo más importante, la dieta. Es un círculo vicioso en el estar teniendo una mala dieta, lo que nos va a llevar a un sobrepeso y nos va a dar un riesgo mayor de problemas como esto y hasta llegar a poder tener diabetes. Ok, doctor. ¿Cómo podemos diagnosticar la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina lo podemos diagnosticar con un examen de glucosa en sangre y también podemos tomar una prueba de insulina en ayuno. Estas son pruebas que tenemos aquí en el Instituto Ingenes y que pueden venir a realizarse para tener un diagnóstico adecuado. Ok, doctor. ¿Y cuáles son los tratamientos para lograr el embarazo? El tratamiento es algo que es muy importante, sobre todo porque lo mejor es hacer una historia clínica adecuada para conocer a esta paciente, ver si no hay otros tipos de factores agregados y sobre todo hoy en día nos apoyamos de algunos medicamentos
que nos han ayudado mucho. Uno de ellos es la metformina. Estamos también usando actualmente el mioinositol. Eso aunado a una dieta y ejercicio, hemos visto que nuestros pacientes pues han tenido mucha mejoría desde el peso, desde cómo se sienten, desde cómo se ven, y nos han dado resultados desde que tengan una buena ovulación, de cómo se da el embarazo y sobre todo de que sean una mujer sana. Perfecto, doctor. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Le parece bien si pasamos a eso? Sí, claro. Adelante. Doctor, nos preguntan, ¿la resistencia a la insulina siempre conduce a la diabetes? Sí es determinante, pero no lo debe de conducir. Por eso es adecuado, sobre todo, un buen diagnóstico. Si nosotros tratamos a una paciente a tiempo, es posible que esto se corrija. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acudir con un especialista, ver y diagnosticar si realmente ese es el problema y sobre todo darle un buen manejo, que era lo que comentábamos. Hay pacientes que necesitan utilizar algunos medicamentos. Nosotros ayudamos también a que haya ovulación y son muchas de las cosas que van a ayudar a que se dé el embarazo y obviamente pues evitamos que se pueda dar una diabetes. Entonces lo más importante, saberlo. Si lo sabemos podemos corregirlo con dieta, con ejercicio y con medicamentos. Doctor, nos preguntan, si cuido lo que como a una edad temprana, ¿puedo evitar la resistencia a la insulina cuando sea mayor? Sí, lo que comentábamos, el riesgo, hay pacientes que ya tienen el riesgo de tener resistencia a la insulina, por lo que decíamos, el grupo étnico, somos mexicanos, hay mujeres que nacen con el síndrome de ovario poliquístico, pero lo más importante que me comentabas es que si se puede evitar, sí se puede evitar si tenemos sobre todo un diagnóstico oportuno. Aquí es muy común que llegan pacientes con mucho tiempo de evolución de esta enfermedad. Van con sus ginecólogos, les comentan que todo está bien. Las que buscan embarazo les dicen, este año te vas a embarazar, se ve todo normal. Pasan 5 o 10 años y son mujeres que no se embarazan. ¿Y por qué pasa? Porque son mujeres que no están ovulando mes con mes, no llega no hay forma de que se dé un embarazo si no hay ovulación. Entonces lo primero es tener un buen diagnóstico y la prevención. Entonces, mujeres jóvenes que nos están viendo el día de hoy, pues yo creo que es lo más importante, prevenir y sobre todo pues dar buenas indicaciones nosotros como especialistas. Ok. Doctor, ¿las personas delgadas pueden tener resistencia a la insulina? Sí, también podemos tener resistencia a la insulina. Es más común en pacientes que tienen sobrepeso, sobre todo porque hay más producción de este tipo de hormonas, pero sí no necesariamente porque somos delgados, no significa que tengamos o seamos propensos a tener resistencia a la insulina. Perfecto, doctor. Nos preguntan si la insulina recetada causa aumento en el peso. Me imagino que se refieren a pacientes que ya están en tratamientos de diabetes. No, en cuestión en pacientes que ya tienen tratamiento de insulina y que son diabéticos, pues es el tratamiento que se tiene que dar y lo que hace que se utilicen bien esa glucosa y que entre el organismo y que no nos cause un daño. Entonces la insulina en ese caso no te va a aumentar de peso, sino va a hacer que tu organismo trabaje adecuadamente y que no se dañen otro tipo de órganos. Entre ellos pueden ser los ojos, los riñones, que ese es el problema que tenemos. No nada más es un problema de fertilidad, sino que es un problema de salud y que tenemos que abordar integralmente. Ok, doctor. Nos preguntan que qué cuidados deben seguirse en el embarazo cuando tienen diabetes gestacional. Esa es una pregunta muy importante. Lo más importante es diagnosticarlo. Entonces, las pacientes que tienen resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico, claro que son más propensas a tener diabetes gestacional. La diabetes gestacional, obviamente, como dice su nombre, es algo que cursa durante el embarazo. Se da durante algunas semanas, son más propensas las mujeres por una hormona que se llama lactógeno placentario. Entonces es importante nosotros como especialistas llevar un buen control desde el inicio, identificar factores de riesgo, prevenirlos y sobre todo diagnosticar oportunamente, porque eso va a hacer que tengan el día que estén embarazadas, sus hijos no tengan alguna complicación. De las complicaciones que podemos tener
en bebés que tienen mamás con diabetes gestacional, pues son malformaciones desde el mismo bebé, y se ha visto que el desarrollo que tiene desde el embarazo estos bebés se ve muy reflejado durante todo lo que llevó la mamá el proceso. Entonces sí es determinante lo que llevamos en el embarazo para que en un futuro sea un niño sano o vaya a ser un niño diabético o un niño que tenga pues ser propensos a tener a la resistencia a la insulina. Entonces lo más importante sería el diagnóstico y nosotros como especialistas ir viendo el desarrollo de esos bebés en útero para prevenir alguna complicación. Perfecto, doctor. Nos preguntan, me hice estudios de insulina basal antes de iniciar el tratamiento y me salió bien. A los 8 meses me realicé el primer intento y falló la implantación. Al realizarse nuevos estudios salió con 23 de insulina. ¿Cree que eso haya sido motivo de la falla en la implantación? Es difícil determinar si eso fue. Generalmente lo importante, que era lo que comentaba, es hacer una buena historia clínica, porque somos seres humanos y tenemos muchas cosas que pueden estar pasando en ese mismo momento. Entonces, lo más importante es tener una valoración integral, hombre-mujer, para ver si en la fecundación hubo algún problema y sobre todo si no hay algún factor uterino que esté también afectando esa implantación o que haya sido cuestión de que no hayan llegado buenos embriones. Entonces no es determinante, pero sí sería cuestión de que acudiera con nosotros a consulta para darle un buen diagnóstico, sobre todo orientarla oportunamente para que no vuelva a pasar esto. Perfecto, doctor. ¿Qué examen permite detectar la resistencia a la insulina con exactitud? Te digo, realmente lo que hay que ver es lo que comentaba, algo integral. No nada más tenemos que ver si hay resistencia a la insulina, hay que ver otros factores. Por ejemplo, en la mujer, nosotros en la revisión por ultrasonido vemos cosas que ya nos hablan de o que son mujeres propensas a tener este problema, como pueden ser que tengan muchos folículos, que era lo que comentamos, que hacen que haya un círculo vicioso de hormonas, que haya más hormonas masculinas y sobre todo pues que eso nos haga tener un problema de fertilidad. Pero lo más adecuado es llevarlo integral, desde el examen de glucosa, ver el examen que comentábamos en ayuno de insulina y sobre todo una hemoglobina glucosilada en pacientes que no sabemos cómo ha estado la glucosa en 3 meses previos. Ok, doctor. Nos preguntan si se puede quedar embarazada mientras toman metformina. Sí, claro. De hecho, muchos de nuestros pacientes que tienen esta enfermedad, nosotros lo dejamos durante el embarazo. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. De hecho, muchos de los bebés que tenemos el día de hoy, que pueden ver en las fotografías, pues son gracias a que damos este tipo de tratamientos integrales orientados para cada paciente. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Entonces, si la pregunta es que lo podemos tomar en el embarazo y nos puede ir bien, la respuesta sería que sí. Doctor, nos preguntan cuál es el índice de masa corporal máximo para ser aceptada para hacer un tratamiento de fertilización in vitro. Realmente no es determinante. Nosotros hay pacientes que no logran tener el índice de masa corporal, pero nosotros lo más importante es pues que puedan tener a su bebé el día de hoy. No nos esperamos a que tengas la meta específica, pero sobre todo tenemos que ver que seas una mujer sana. Entonces, si la pregunta es que hay un mínimo, realmente no. Nosotros apoyamos a todas las mujeres, no importa el peso que tengan actual. Obviamente, pues vamos a dar situaciones o vamos a hacer que todo se dé de la mejor forma para que esté normal y sobre todo en ayuda con nuestros especialistas desde el médico materno-fetal, que ya cuando logramos el embarazo, pues ellos nos ayudan mucho a seguir con este control. Pero si la pregunta es que por tener sobrepeso, obesidad, no las ayudamos a embarazarse, no es un impedimento para nosotros. De hecho, muchos de nuestros pacientes lo logran aún a pesar de tener obesidad. Ok, doctor. Nos preguntan qué riesgos pueden tener los hijos de las mujeres obesas. Era lo que te comentaba. Sobre todo el riesgo va en pacientes que tienen resistencia a la insulina o que son diabéticas y no tienen un buen control en el embarazo. Sí tienen riesgos. Era lo que comentaba, el bebé está expuesto a mucha glucosa porque la mamá no la está utilizando, entonces el bebé puede tener
un crecimiento excesivo y al momento del parto cesárea puede ser un bebé macrosómico, que es un bebé muy grande y a la hora de ser extraído pues puede tener lesiones al salir porque no cabe. Otros problemas, que era lo que te decía, son más propensos a tener un problema del corazón, son más propensos a tener, ser más propensos a ser diabéticos en un futuro y sobre todo a generar también más líquido, se le llama polidramnios eso. Entonces sí es importante tener una vigilancia. Muchos de los pacientes que tenemos aquí también son diabéticos, entonces no por eso les va mal, de hecho les va muy bien. Entonces yo les recomendaría pues apoyarse de los especialistas para poder llevarse el control de embarazo, que aquí nos va excelente, somos expertos en ese tipo de temas porque nosotros manejamos pacientes con este tipo de alteraciones, desde mujeres que tienen una edad materna avanzada, y eso también les da un riesgo mayor de tener resistencia a la insulina y diabetes, pero realmente nos va bien. Si tienes acompañada de tu especialista, pues yo creo que no hay ningún problema. Perfecto, doctor. Nos preguntan si la obesidad en el hombre puede causar también infertilidad. Sí, sí, también es determinante tener el sobrepeso en el hombre también puede determinar ciertamente que el semen no esté en su mejor calidad. No necesariamente va a decir que está alterado. Obviamente, entre mejor peso tenga, como no va a ser tan propenso a tener resistencia a la insulina, pues sí en teoría podríamos tener una mejor muestra de espermatozoides. Pero a pesar de que haya sobrepeso, no es determinante de decir que no hay una buena muestra de semen. Ok, doctor. Nos preguntan, si tengo resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, ¿hay probabilidad de que se dé un embarazo sin tratamiento? Sí puede ser, pero a veces es tardado, que era lo que les comentaba en la plática. Nosotros nos llegan muchos pacientes que han cursado durante 5, 10 años pensando que lo van a lograr y retrasan los mejores años de su vida. Entonces empiezan queriendo embarazarse a los 25 años, cuando se dan cuenta ya están a los 35 años y la calidad del óvulo sí va muy relacionada con la edad. Sí se pueden llegar a embarazar, puede costarles mucho tiempo. Entonces el tiempo es algo que no podemos recuperar. El dinero lo podemos recuperar, pero el tiempo no. Entonces mi recomendación es que si hay pacientes que buscan embarazo y llevan más de un año en busca de y creen que tienen este problema y no lo han logrado, pues acudir con nosotros, que somos los especialistas, para que no posterguen su maternidad y sobre todo pues que tengan a su bebé en casa ya. ¿Le parece si vamos a una última pregunta? Sí, claro. ¿Sí? Doctor, ¿cómo puedo bajar mis niveles de insulina? Lo que comentábamos, dieta, ejercicio, veríamos si tenemos que agregar pues la metformina, el mioinositol y sobre todo pues ver otro tipo de cuestiones hormonales como puede ser la tiroides, que todo está íntimamente relacionado. Entonces por eso es que el enfoque tiene que ser muy personalizado para cada mujer y sobre todo que sean unas mujeres sanas, porque al final una mujer sana pues va a tener un bebé sano. Perfecto, doctor. Pues, ¿le podría decir, por favor, a nuestros pacientes que nos están viendo en dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.ingenes.com y cualquier cosa estamos aquí a sus servicios, esperándolos aquí en la consulta pronto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buena Te agradezco tarde. mucho. Hasta luego.